Comencemos poniendo algunos lugares en el mapa para entender mejor el video. Eso marcado en rojo es Macedonia. Lo marcado en amarillo es Acaya. Aquí está la ciudad de Colosas, aquí está la ciudad de Éfeso, acá la ciudad de Corinto, acá la ciudad de Roma y muy cerquita a Colosas está la ciudad de Laodicea. Vean la cercanía que hay entre algunas de ellas. Pero en este video quiero poner frente a ustedes la lista de personajes que quiero que consideremos el día de hoy y que entendamos que aunque cada uno de ellos parece ser una historia aislada, 2000 años después, ya sabemos que todos los esfuerzos, que todas las acciones se entrelazan y juntas construyen algo maravilloso porque Dios les lleva de la mano. Primero quiero mencionar a Timoteo, que coescribió Colosenses y que antes había sido puesto a cargo de la iglesia en Éfeso. Y no se confundan con eso de te rogué, como si Timoteo se hubiese resistido a la idea, porque el término en el original es derivado del verbo que se usa también para describir la obra del Espíritu Santo, que algunos traducen como que nos consuela, pero que más bien se refiere a las indicaciones que nos da un consejero o un abogado que busca nuestro bien. Significa tanto consejo como exhorto, así que no es un consuelo y tampoco es un ruego lo que Pablo está haciendo. Pablo no rogó, entre comillas, para que Timoteo aceptara quedarse. Pablo le dio indicaciones a Timoteo que eran tanto un consejo como un exhorto. Timoteo, tú debes quedarte en Éfeso, y Timoteo se quedó. Pero años después había sido llamado a acompañar a Pablo, que ya estaba encarcelado en Roma. Le dijo, procura venir a verme pronto. Si vas al original te recomiendo, por ejemplo, Bible Hub, puedes verificar que no es un procura como lo entendemos nosotros, es más bien un sé diligente y ven a mí pronto. Y sigue diciendo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Tesalónica y Galacia son lugares populares en la Biblia, y hay cartas del apóstol a esos lugares. Dalmacia, que está en lo que hoy es Croacia, es la única vez que se menciona en las Escrituras. Y luego dice, solo Lucas está conmigo. Pablo estaba al final de su carrera. Él lo sabía. De hecho, en el versículo 6, unos pocos versículos antes de lo que tenemos en pantalla, Pablo dijo, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pero lo menciono porque eso también es parte del contexto de la carta. Pablo está cerca de su muerte, y en medio de ello le dejan solo. Solo Lucas había permanecido. Y quisiera defender a Tito, decir que aquí dice que quien lo abandonó fue Demas, y que quizás los otros fueron a Galicia y Dalmacia a cuidar la iglesia en esos lugares, pero eso sería muy difícil de sostener a la luz de las Escrituras, porque unos versículos más abajo de lo que ahora está en pantalla, Pablo escribió, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Colosenses, como las otras cartas escritas desde ese punto de la vida de Pablo, son la carta de un hombre a punto de morir, un hombre que había sido abandonado por casi todos. El apóstol había probado el sabor de la decepción, de querer a alguien y después descubrir que aquel no era como aparentaba, que habían valores ocultos, intereses escondidos, que habían apetitos incorrectos, y luego un día se cayeron las máscaras. Pablo conocía el sabor de la traición, pero aún así leemos las cartas que escribió alrededor de ese tiempo: Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, Segunda de Timoteo, y le encontramos en victoria pese al dolor. Le vemos fuerte, erguido, confiado, porque aunque nadie estaba a su lado, el apóstol estaba en Cristo. Por eso en 2 de Timoteo 4 también le leemos decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.
En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Las circunstancias no le desanimaron. Las traiciones no le robaron su fe. Las heridas no le quitaron el gozo. Pablo estaba anclado en Cristo y entendía plenamente lo que eso significa. Por eso agrega: toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Ese que antes había sido desechado por Pablo, por abandonarlo en aquel viaje misionero, ese por quien Pablo y Bernabé discutieron y tomaron rumbos diferentes, ese Marcos que antes falló, ahora es útil. Pero quiero que veas esto desde más lejos. Pablo está por morir, pero está trabajando en la siguiente generación de siervos de Cristo. Porque los nombres vienen y van, los hombres nacen y mueren, pero la obra de Cristo sigue. No la detiene una enfermedad, no la detiene el abandono de amigos, no la detiene ni el imperio más poderoso del mundo, y no la detiene ni la muerte de un apóstol. Y ya Marcos está ahí. Ya es parte de la historia de Colosenses también, y es parte de la historia de Pablo también. Ahora, en 2 de Timoteo 4 dice después: pero a Tíquico le envié a Éfeso. Ya hablé de Timoteo y hablé de Marcos. Hablemos ahora de Tíquico, que se menciona en lo que acabamos de leer. Tíquico había sido enviado a Éfeso como reemplazo de Timoteo. Eso es lo que significa lo que recién leímos. Timoteo, tú sales y entra Tíquico en tu lugar. Por eso cuando Pablo escribió la carta a los de Éfeso les dijo: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Así que Tíquico va a Éfeso en lugar de Timoteo. Pero también debía entregar las cartas a los de Éfeso, Laodicea y Colosas en el trayecto. Ahora, cuando leemos Colosenses, Timoteo ya está con Pablo. Y cuando leemos Efesios, no hay mención de Timoteo. Hasta hacía poco Timoteo había cuidado de la iglesia en Éfeso, pero en esa carta a los Efesios no se le envían saludos, así que ya no estaba ahí. Pero tampoco Timoteo envía saludos, así que aún no había llegado a donde estaba Pablo. Cuando Pablo escribió Efesios, Timoteo debe haber ido trayecto a Roma. Pero la iglesia en Éfeso nunca se quedó abandonada. Timoteo ya no estaba ahí y Tíquico aún no había llegado. Pero en 2 de Timoteo 4:19, cuando Timoteo aún estaba en Éfeso, leemos que estaba bien acompañado por Aquila y Priscila, que probablemente cuidaron temporalmente la iglesia de Éfeso cuando Timoteo se fue a donde estaba Pablo, en lo que llegaba Tíquico. Este matrimonio fue un apoyo extraordinario para Pablo y para las primeras iglesias. Son de esas figuras que nunca son los protagonistas centrales de la historia, que siempre van en el asiento de atrás, pero siempre están ahí, listos para sumarse a cualquier desafío que se presente. Años antes, ellos vivían en Roma, de donde fueron expulsados por el mismísimo emperador. Por esos tiempos, Pablo dejó a Timoteo y Silas predicando en Macedonia y se fue a Corinto hasta plantar la iglesia. Ahí vivió en casa de Aquila y Priscila, que se habían refugiado en esa ciudad. Pasado algún tiempo, aún desde Corinto, Pablo escribió a los creyentes en Roma. ¿Y sabes quiénes ya estaban de regreso en Roma? Ese matrimonio. Romanos 16:3. Recuerden que habían sido expulsados de Roma y se fueron a Corinto, donde ayudaron a Pablo a plantar la iglesia ahí, pero cuando la iglesia de Corinto ya estaba funcionando, ellos se embarcaron de regreso a Roma y colaboraron a plantar una iglesia en la casa que tenían en esa ciudad, de donde habían sido expulsados por el mismo emperador. Pablo aún no llegaba a Roma, pero la iglesia ya había llegado y Aquila y Priscila estaban ahí. Y luego, cuando Pablo está por dejar Corinto y embarcarse de regreso a su iglesia madre en Antioquía, Priscila y Aquila ya están de nuevo en Corinto y se suben al barco con él.
¡Qué matrimonio!, ¿no? Y cuando pasaron por Éfeso, Pablo los dejó ahí, donde el predicador principal era el joven, poderoso y elocuente Apolos. Pablo siguió su camino, pero Aquila y Priscila quedaron en Éfeso y pudieron corregir doctrinalmente en privado a Apolos, sin protagonismos, sin agravios públicos, sin egos. Y luego Apolos se va a Corinto. Y cuando Pablo regresa a Éfeso, notó que los creyentes ahí aún no tenían idea del Espíritu Santo. Ahí en Éfeso llegaron informes a Pablo del desorden que había en Corinto, y desde Éfeso Pablo escribe Primera de Corintios. Priscila y Aquila envían saludos en esa carta. De ahí Pablo agendó ir a Macedonia, al norte de Grecia, luego a Acaya, donde está Corinto, y de ahí ir a Jerusalén, y de ahí Pablo quería ir a Roma. Pero antes de embarcarse en ese recorrido, envió a Timoteo y a otro muchacho llamado Erasto a Macedonia para que prepararan el terreno. Y estos muchachos van, pero Pablo tardó en llegar, así que regresaron a Éfeso. Y cuando Pablo está, ahora sí, por salir a Macedonia, dejó a Timoteo en Éfeso para que cuidara la iglesia. Y Timoteo se quedó ahí hasta que fue llamado a Roma por Pablo. Ya en Roma, Pablo y Timoteo escribieron la carta a los colosenses. ¿Y sabes quién era miembro y quizás líder en la iglesia en Colosas? Filemón. Y la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón y de su esposa Apia. Así que el saludo de Pablo a esa iglesia en casa de Filemón, en esa carta a Filemón, es en realidad también un saludo a la iglesia de Colosenses. Filemón y Apia tenían un hijo llamado Arquipo, que también Pablo menciona en la carta a Filemón. Arquipo, hijo de Filemón, fue puesto por Pablo al frente de la iglesia de la ciudad vecina de Laodicea. A eso regresaremos un poco más adelante. Cuando Pablo escribió a Filemón, la carta la redactó en los mismos tiempos que la de Colosenses y la coescribió también con Timoteo. Pero la de Filemón no era una carta para una iglesia y por eso no fue entregada por Tíquico, que sí entregó las cartas apostólicas a Colosas, Éfeso y Laodicea. Se cree que más bien la carta a Filemón fue entregada por el mismo Onésimo, a quien Pablo quiere que Filemón perdone. Onésimo es mencionado también en la carta a los colosenses. Pero atención a esto, Pablo no firma como apóstol. Leemos: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso a mí me resulta interesante porque una de las implicaciones que yo encuentro en ello es la importancia de separar los asuntos eclesiales de los asuntos personales. Por ejemplo, cuando un pastor quiere que un carpintero de su congregación sea, digamos, considerado con él por ser su pastor, está cruzando esa barrera. Pudiera esperar trato especial si es que hubiera amistad, pero no por lo relacionado a la iglesia. Y si no hay amistad, si su relación es solo por la iglesia, no debería siquiera esperar y menos pedir trato especial. Las cosas personales y las cosas de la iglesia no se ponen en el mismo cajón. Hace muchos años llegó al taller de un carrocero que muchos de ustedes conocen, un personaje de esos que quiere meterse a las carteras de todo mundo bajo el pretexto de la fe. Llevó su vehículo, grande, de modelo reciente, con unas llantas enormes, a que se lo pintaran. Y yo llegué más o menos al mismo tiempo que él, así que lo escuché decir: oye, brother, ¿cuánto me cobras por pintarme este ministerio? Es para el Señor, brother. Dame precio, y si me regalas el trabajo, Dios te bendecirá. Yo pensaba, qué desfachatez la de esa gente, qué cinismo, qué poca vergüenza. Cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice: si me tienes pues por compañero, en griego dice: si me tienes por koinon,
de koinonía. Así que podemos leer: si me tienes por amigo, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Qué interesante, ¿no? Ahora, ya les dije que podemos decir que Pablo sí estuvo en Colosas, pero lo que no podemos asegurar es que Pablo haya plantado esa iglesia, y que muy probablemente no lo hizo, al menos no directamente. Mi entender de lo escrito es que fue Epafras quien lo plantó, porque en el 1:7 dice que ellos habían aprendido el evangelio de Epafras, pero ese mismo versículo 7 nos dice que Epafras era del equipo de Pablo, y un versículo después nos dice que Epafras daba informes a Pablo de la condición de la iglesia en Colosas. Epafras era oriundo de Colosas, pero se cree que se fue de ahí siguiendo a Pablo cuando éste pasó por ahí en sus viajes misioneros, pero que después fue comisionado por el apóstol para regresar a su ciudad Colosas y darle estructura al grupo de personas que habían creído en Jesucristo. En Colosenses 4:12, Pablo dice: Epafras es uno de ustedes. Y también les dice que Epafras era siervo de Jesucristo. Y ahí aprendemos que para cuando Pablo escribió la carta a los de Colosas, Epafras ya no estaba ahí. Epafras ya estaba con Pablo. Por eso leemos: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. Y mira esto, Pablo les dice que Epafras está siempre esforzándose intensamente a favor de ellos en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y luego Pablo les dice: soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Epafras ya no estaba en Colosas, pero la enseñanza de Epafras había permanecido y estaba dando frutos. Timoteo estaba con Pablo por voluntad de Pablo y de Timoteo, pero Epafras estaba con ellos de otra manera. Epafras era prisionero igual que Pablo, y quizás por lo mismo que Pablo, porque en la carta de Pablo a Filemón leemos a Pablo decir: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. ¿Por qué consideré relevante mencionar todo esto previo a nuestro estudio de Colosenses? Primero, porque quiero que aprecien lo mucho que se logra con un grupito de personas que se comprometen con extender el evangelio y plantar la iglesia. Solo hay 9 nombres en nuestra lista, solo 9. No fueron solo 9, la carta menciona a otros que también acompañaron a Pablo. Estaba Aristarco, Colosenses 4:10, del que leemos en Filemón 1:24 y en Hechos 19 y Hechos 27. También está otro hombre llamado Jesús, apodado Justo, y está también Lucas, que escribió 2 libros de la Biblia y que acompañó a Pablo en muchas de las historias narradas en Hechos. Pero para cada uno de estos 9 encontramos sustento bíblico que testifica de su pasión, de su esfuerzo, de su entrega, que influenciaron a la iglesia en Colosas. Y ese amor que Pablo tenía por Cristo, por la iglesia y por el evangelio eran compartidos por cada uno de ellos. Con unos cuantos que amen a Cristo, a la iglesia y el evangelio, aún sin ser poderosos en número o en recursos y sin ser relevantes culturalmente, pero con todo y eso, esos pueden hacer que el evangelio llegue a donde ni siquiera se hubieran imaginado. Hace años formamos un grupito de amigos en diferentes ciudades y comenzamos a nutrirnos en la palabra. Originalmente decidimos estructurarnos como una red de apoyo que llamamos Resurge Network. El nombre no importa, pero juntos comenzamos a estudiar la vida de los creyentes del principio, la iglesia original, el cristianismo vintage. Así fue que entendimos del amor de Pablo por Cristo, por la iglesia y por el evangelio. Y sin recursos ni número, me emociona como no tienen idea que el Señor nos haya permitido llegar incluso a lugares que quizás nunca visitemos personalmente, pero enviamos a alguien a Białystok, en Polonia, y desde ahí comenzamos una congregación en el Grodno, en Bielorrusia. Luego el COVID y las agitaciones políticas nos abrieron la oportunidad de predicar también en las esquinas de Minsk, la capital bielorrusia.
Ahí nos contactamos con nuestro propio Timoteo, quien junto con su esposa cuidan ahora a la gente en el Grodno, y nuestro enviado está ahora en Rumanía. No fue ni con número, ni con recursos, ni con contactos, pero Dios ha sido bueno y Él reparte semilla a los que siembran. 2 Corintios 9:10. No se requieren números, edificios, recursos, contactos. Basta amar a nuestro Señor, amar a la iglesia y amar al Evangelio. Colosenses fue el resultado de ese amor anidado en esos cuantos corazones que amaron y por ese amor vivieron, sirvieron, cuidaron. Que Dios nos avive más y más y más nuestro amor por Cristo, por la iglesia y por el Evangelio. Pero hay otro asunto que quisiera que también tuvieran en mente. Regresemos a Arquipo, quien ya les dije está al frente de una iglesia vecina de Colosas, la Odisea, otra de las iglesias de Asia a quien Juan escribe en Apocalipsis. Ya les dije que Pablo había puesto a Arquipo al frente de la iglesia en la Odisea. Ahora quiero que vean esto que aparece en el penúltimo versículo de Colosenses. Pablo le pide a los de Colosas que motiven a Arquipo, que lo exhorten, que lo animen. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. No tienen idea la cantidad de pastores y servidores de iglesias que viven con el alma rota, que viven heridos, que no se saben apreciados o que no encuentran gratitud en aquellos a quienes sirven. Y Pablo, en varias de sus cartas, exhorta a los creyentes a apreciar a esa gente. Ustedes lo han hecho siempre conmigo y de verdad se los agradezco de todo el corazón. Pero al leer esta carta me puse a pensar si habría alguna manera de motivar a pastores de otras congregaciones que quizás pasan por alguna crisis emocional, alguna guerra de pensamientos, o de motivarnos unos a otros hacia el servir. Que Dios nos ayude a motivar a los que sirven. Oren conmigo para que podamos. En Colosenses 2:7, un versículo que usé como base para la intro de cada video y la razón por la que uso un árbol en la imagen de fondo, porque quiero verles firmemente arraigados. Ahí leemos esta frase: rebosando de gratitud. Lo primero que Pablo dice después del saludo inicial de Colosenses 1 es: damos gracias. A veces tenemos gratitud, pero no expresamos el agradecimiento. La gratitud es un sentimiento, es una actitud. El agradecimiento es un acto. A veces tenemos el sentimiento, pero no lo expresamos. O a veces damos un agradecimiento, pero se siente la ausencia de gratitud. Que Dios nos permita siempre estar llenos de gratitud y al mismo tiempo que encontremos las formas y los tiempos de expresar el agradecimiento. Pero qué interesante y emocionante lo que unos cuantos pueden hacer, ¿no? Eso quería resaltar el video de hoy y motivarles a que el servicio a Cristo nunca queda sin fruto. Ya no tenemos a ninguno de estos en la lista. Ya ni siquiera existe la ciudad de Colosas, pero lo que ese grupo hizo, lo que esa congregación hizo, dejó huella en la historia. Ora conmigo. Que Dios nos apasione, que Dios nos capacite, que Dios nos dé conocimiento para crecer y servir en Cristo mientras estudiamos esta carta. Que Dios nos edifique con su palabra.